Todo bien con el juego del calamar, temporada 3. Pero ¿qué acaso nadie se cuestiona el hecho de que 222 pudo parir en menos de una hora durante el juego? Bienvenidos una vez más al canal y hoy toca analizar la tercera temporada del juego del calamar con spoilers. Así que si no han visto la temporada, por favor no vean este video y vayan a verla a Netflix porque vale muchísimo la pena. Y sin más que decir, creo que podemos comenzar con este análisis. Antes de hablar de lo bueno, tenemos que quitarnos de en medio el lastre de algunas tramas que para mí fueron deficientes. Tenemos que empezar entonces hablando sobre la trama del policía y su eterna búsqueda de la isla de los juegos. Literal fue el personaje más inútil en toda la serie y aún así él tuvo su final feliz, pero demostró que es un pendejo porque incluso el mafioso con el que se alió 456 para hacer su búsqueda y perdió a su jefe en manos del reclutador, tuvo más intuición y nadie le creyó. Pobre vato, parecía que iba a ser un personaje ridículo, chistoso, de comedia, pero vaya que me sorprendió. Este güey tuvo más huevos que el policía. La neta se merece todo mi respeto. Y el policía, francamente, es uno de los peores personajes. Y para colmo, cuando los juegos ya han terminado y todo va a estallar, el pinche policía llega tarde. Pero la que sí es la verdadera heroína de esta historia es la guardia número 11. No solamente rescató al papá de la niña con leucemia y le brindó la oportunidad de escapar, una verdadera oportunidad de escapar, sino que además se chingó todos los archivos que tenían de participantes anteriores y aparte se chingó a la mano derecha del líder. Es una chingona la neta. Es una verdadera guerrera, no como el pinche policía que se quedó con una hijastra multimillonaria. Vamos a hablar sobre las muertes de esta temporada. Es claro el objetivo de los guionistas. Buscan dejar a 456 sin ayuda, totalmente solo. Y ya de hecho es demasiado lógico que su equipo no sobreviviera, tanto antes como después del plan suicida de 456, cuyo plan ya desmenuzamos en este canal. Ya expliqué en otro video por qué era una muy mala idea y por qué 456 estaba con la realidad muy alterada en la segunda temporada y cometió muchos errores estratégicos en su golpe de estado, más allá de que uno de sus segundos al mando era el mismísimo líder, el 001. El fracaso de 456 también trajo consigo consecuencias internas, ya que destruyó para siempre el equipo que habían formado y separados son incluso más débiles. No es casualidad, por ejemplo, que la jugadora 120 haya fallecido en el juego del escondite, ya que ella era la única capaz de defender tanto a la señora como a la jugadora 222. Desde el inicio sabíamos que la jugadora 120 era una pieza muy valiosa, muy fuerte, muy astuta, muy estratégica, era una máquina. Entonces la única manera en la que la podrían derrotar sería justamente como pasó, por la espalda y justamente por su mayor debilidad, que es la compasión y el compañerismo. Ella aún conserva cierta humanidad y es por eso que ella regresó por sus amigas, aunque si a mí me lo preguntan, también considero que la jugadora 120 no hubiera durado muchísimo, porque de hecho ya estaba cojeando, o sea, era cuestión de tiempo para que alguien más aprovechara que nerfearon a 120. Era evidente que el jugador número 7 era el talón de Aquiles de su madre, y de hecho me esperaba que su muerte desencadenara algún tipo de sacrificio por parte de la madre. Lo que sí no me esperaba y me super ultra mega sorprendió fue que fuera la madre quien matara a su propio hijo para defender a 222 y a su niña recién nacida. Y aquí me quiero detener un poco para hablar de la jugadora 147, una madre muy particular, que nos demuestra que el amor de madre muchas veces es ciego, y justamente con su conversación que tiene con 456 en la noche, podemos ver que ella estaba consciente en el fondo de que su hijo era un inútil, un parásito, pero ella, como era su madre, pues lo veía con amor y lo ayudaba en todas sus pendejadas, aunque esas pendejadas fueron las que irónicamente los llevaron a ambos al juego del calamar. Ella le perdonó absolutamente todo a su hijo, le perdonó su debilidad, su hipocresía, su falta de humanidad hasta cierto punto, e incluso dejó que pasara por encima de ella. Sin embargo, al ver que su hijo estaba a punto de cruzar una línea de no retorno en la que perdería su humanidad y en la que obviamente una nueva vida llena de posibilidades se vería cegada por un hombre que nunca se ha hecho responsable de su vida en todo su tiempo de existencia,
pues entonces ella se ve obligada como madre a proteger ese futuro y dice, ¿sabes qué? Pues sé que mi hijo al final de cuentas no va a cambiar, aunque salgamos de aquí, yo le tengo que estar resolviendo todo, es más, hasta ella misma le tiene que decir, oye hijo, pues ¿sabes qué? Desvíveme a mí, yo doy mi vida para solventar tus problemas, tu debilidad, tu falta de hombría, tu falta de madurez. Y por eso es que termina matando a su propio hijo. Es demasiado doloroso, pero también es un final justo. Es una madre que al final de sus días se da cuenta de que su hijo nunca va a cambiar y siempre va a ser un inútil. Entonces, cuando ella falte, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar mendigando? ¿Va a estar metiéndose en problemas porque nunca pudo madurar? Era evidente que ella no iba a poder lidiar con la culpa y además también no tenía muchas probabilidades de seguir viva aunque hubiera querido. Incluso no hubiera podido ayudar a 222 si así lo hubiera querido. O sea, tenía que morir sí o sí, en mi opinión. Ahora, con la jugadora 222 tengo mis problemas narrativos y lógicos, porque, a ver, ¿cómo me explican que la morra haya parido en un periodo de entre 10 a 15 minutos? No es posible, se supone que debe de haber una dilatación correcta, y ¿cómo puede haber una dilatación correcta literalmente al segundo de romper la fuente? Es más, bros, esta morra debería de estarse muriendo, ni siquiera le sacaron la placenta. O sea, la morra estaba igual de blanca que la jugadora 120 que estaba tiesa en el suelo, y mi hermano y yo nos empezamos a reír cuando lo vimos, pero fue como muy loco porque también como que estábamos tristes por la jugadora 120 porque dijimos, no manches, por la espalda, pero pues sí, por la espalda era la única forma en la que la jugadora 120 podía fallecer, y así sucedió. Ahora es tiempo de hablar del jugador 388, un muy buen personaje y el cual sí siento que fue una pena que no se desarrollara su historia después de lo que pasó en la segunda temporada, porque yo fervientemente sí creía que había, o que iba a haber, mejor dicho, una especie de redención para el personaje, pero no sucedió y nos dieron una trama muy interesante en donde también se explora la decadencia mental y emocional del protagonista, porque tanto el protagonista como el jugador 388 cargan con la culpa de sus acciones, de sus fracasos. Al final de cuentas, 388 era una persona que mintió para poder encajar en un entorno en el que él se veía en evidente desventaja. Era estrategia, era su manera de sobrevivir, era su manera de contribuir a un equipo y así pues tener más probabilidades de salir de la arena. Pero literalmente el plan de 456 era un asco, estaba destinado al fracaso, y es por eso que cuando él por fin concreta su venganza y desvive a 388, se da cuenta de que evidentemente lo que te choca te checa, y a él le estaba calando que constantemente 388 le dijera sus verdades a la cara. Aunque tengo que admitir que yo la verdad sí sentí algo feo por 388 porque, ok, sí, fracasó en la revuelta, no llevó las municiones, pero hasta 120 vio que estaba en shock y que estaba aterrado, y aún así lo abandonaron y lo segregaron del grupo. Fue muy lamentable, muy lamentable, pobrecito. Y yo sé que pues se perdieron vidas por su culpa, pero pues él era una persona inexperta. Sí mintió, pero mintió para sobrevivir, y fue muy feo el saber que las demás le dieron la espalda. Ahora, como 456 estaba tan roto mentalmente, necesitaba una especie de ancla en la realidad, y esa ancla irónicamente fue la hija de 222 quien se la encargó, y de hecho él mismo dice, no fui un buen padre, y yo creo que es este sentimiento el que lo impulsa a hacer lo correcto y a proteger esa niña, que no solo simboliza a su propia hija en sus ojos, sino que también simboliza la esperanza y la pureza que no ha sido contaminada por la violencia, la codicia y sobre todo los juegos. Esa niña es vital porque no solamente mantiene la cordura de 456, sino que le da un propósito para seguir adelante, simbolizando la paternidad que nunca pudo vivir con su verdadera hija. Y de hecho creo que aquí podemos empezar a hablar del final como tal. Sabemos que al final, en el último juego, el juego del calamar, hay una regla en la que si todos los participantes del juego están de acuerdo, pueden cancelar ese último juego y pueden repartirse las ganancias. Y muchos están especulando en redes por qué 456 no usó este as bajo la manga.
Y es que de hecho, como bien nosotros podemos recordar, la niña no podía discernir, entonces ni siquiera podía votar. Por ende, el único voto y la voz que contaba era la de 456. Entonces, ¿por qué no lo hizo y por qué no salió junto con la niña? De hecho, para entender este último movimiento de 456, tenemos que retroceder una noche antes, en la que el líder le entrega un cuchillo a 456 con la posibilidad de salvarse si desvive a todos los competidores mientras están dormidos, porque evidentemente ellos irán tras la niña y tras él cuando sea el último juego, porque son los eslabones más débiles. Por cierto, su reencuentro todo X, o sea, literal ni siquiera me emocionó, pero bueno. Vayámonos a lo importante. Al final, el líder le dice a 456, ¿aún crees en los humanos? Y esto es una referencia directa a la conversación que tuvieron en la limusina cuando 456 se subió y literal el líder le estaba hablando por una especie de cerdito con altavoces. Entonces ahí en esa conversación resalta el hecho de que 456 argumenta que ellos son seres humanos, que no solamente existen para la diversión de los más poderosos, en estos casos pues los VIP o los organizadores de los juegos, que ellos tienen autonomía, que ellos son libres, que ellos son más que peones en sus juegos, que ellos son más que desesperación por dinero, y es justamente esto la razón por la que 456 no utiliza este as bajo la manga de detener los juegos. A pesar de todo lo que pasó 456, él sabe muy perfecto que cayó demasiado bajo en estos juegos. Él ya no es el mismo, él ya conoció un lado oscuro y vengativo de él. O sea, los juegos lo han cambiado y lo han cambiado de una forma muy peligrosa. Entonces, para mí no sería sorpresa que él en el fondo se considerara indigno, por así decirlo, de volver con su hija, de ser feliz con ella, porque sabe que no va a poder detener esos juegos y si no los puede detener, entonces habrá fracasado y vivirá toda la vida pensando que nada más se aprovechó del sistema y nunca cumplió su palabra con sus compañeros caídos. O sea, su venganza valió para pura madre. La única forma en la que él puede morir de una forma digna sin ser un peón del sistema es siendo libre y decidiendo cómo, cuándo y dónde terminar con su vida. Y es por eso que él le dice al líder al final: no somos caballos, somos seres humanos. Tú y los demás no me dominan, yo elijo mi destino al final de cuentas, y esa es la razón por la que él decide sacrificarse y dejar sola a la bebé. Al final de cuentas yo creo que él sabía perfectamente que el líder tiene sus dudas al respecto y por eso constantemente le hacía preguntas muy profundas de ¿aún sigues creyendo en la humanidad? ¿Aún sigues creyendo en la humanidad? Y creo que esas dudas lo hicieron entender que si la niña quedaba viva al final, él la iba a proteger o como mínimo pues le daría una buena vida y su premio correspondiente. Personalmente creo que este es el mejor final que le pudieron haber dado a 456, porque él no era una persona inteligente, no era una persona que tuviera planes reales para poder destruir a la organización y acabar con los juegos. Él era una persona que tenía aspiraciones de venganza contra un monstruo que realmente no entendía y que nosotros tampoco entendemos. Y esto es algo que me desilusiona en gran medida porque los VIP siguen siendo un misterio y parece ser que el creador de la serie como que esquivó el tema, o sea, nos dio pinceladas pero nada contundente y seguimos con las mismas dudas de antes. Lo único que sabemos es que los juegos han empezado en Estados Unidos y que Cate Blanchett es una reclutadora. 456 nunca fue un héroe, nunca tuvo madera de héroe, simplemente fue una persona rota, con sentimientos de venganza, con sentimientos de justicia, pero un simple humano que no tenía un poder real. Y esta serie también nos muestra que tal vez la única manera de hacer un cambio real es desde adentro, porque ya ven la subtrama de la agente 11 y el papá de la niña con leucemia que lograron escapar y sí lograron hacer algún cambio. Eso nos está dando pistas de que tal vez la clave está desde adentro de los juegos, pero no como jugador. Entonces probablemente el sacrificio de 456 inspire a los organizadores del juego, a los organizadores que les sirven a los VIP para hacer un cambio real, porque evidentemente por las acciones del líder al final el sacrificio de 456 lo dejó muy marcado de por vida. Es cierto que en esta temporada la crítica social parece estar más diluida, pero es que ya no es necesaria. Ya entendemos el contexto y la filosofía detrás de no
solamente los personajes, sino los juegos mismos. Este es un final más que digno y es una excelente temporada. De hecho, considero que esta temporada junto con la segunda hubieran hecho una excelente segunda temporada como originalmente estaban planeadas. Hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado y si es así, por favor denle me gusta y coméntenme en los comentarios qué les gustó y qué no les gustó de esta tercera temporada del Juego del Calamar. No olviden suscribirse para más videos y análisis del Juego del Calamar, porque no solamente vamos a especular en futuros videos qué es lo que podemos ver en la edición de los Juegos del Calamar en Estados Unidos, sino también van a haber análisis individuales y más extendidos de cada uno de los personajes que ustedes pongan en los comentarios. Así que el comentario con más likes será el ganador y entonces ese será el personaje que analizaremos después. Hasta aquí el video de hoy, me despido, nos vemos en el próximo.